ante los innumerables dolores físicos, dolores del corazón, dolores del alma, es decir, emocionales, el ser humano siempre se ha preguntado cuál es el sentido más profundo del dolor. ¿Qué sentido tiene el dolor? Inclusive, la misma Iglesia ha reflexionado en torno a este tema. El Papa Juan Pablo II escribió un documento donde se reflexiona sobre el sentido salvífico del dolor, el mismo dolor que Jesucristo el Señor padeció en su propio cuerpo y en su corazón al ser rechazado, olvidado, traicionado, negado por aquellos que decían amarlo. El dolor y el sufrimiento serán en la vida del hombre una constante, pero ¿cuál es el sentido que tienen en nuestra vida? De eso precisamente es de lo que hoy juntos vamos a reflexionar. Bienvenidos, están en el canal indicado, Dracma, de lo perdido, lo encontrado. Comenzamos. El dolor es una realidad que viene junto con nuestra propia existencia humana. Nosotros tenemos una serie de necesidades: sed, hambre, tenemos la necesidad del cuidado, de la protección, de ser queridos, amados, reconocidos. Todas estas necesidades, cuando no son satisfechas, provocan en nuestra vida un dolor en sí mismas. Inclusive, nuestros propios organismos llegan a tener sus propios defectos de la naturaleza. No somos perfectos. Muchos de nuestros organismos internos llegan a la enfermedad, o por el descuido, el deterioro o el mal uso, podemos nosotros mismos provocarnos dolor, tanto físico como emocional. Otros mismos, alrededor nuestro, provocan este mismo daño y experimentamos entonces el dolor. Por lo tanto, podríamos decir, primeramente, que ninguno de los seres humanos que hemos llegado a la existencia estamos exentos del dolor. Habría que aceptar entonces que todos los que tenemos vida, en más de algún momento y en muchos y diversos momentos, viviremos de manera distinta el dolor. Encontrar el sentido más profundo a ese dolor, o darle sentido a ese dolor, o mirar cómo Jesús, el Señor, le ha dado sentido al dolor, es nuestra tarea, para que así no suframos de manera absurda, como muchos lo piensan. La vida del hombre tiene sus propias necesidades. La necesidad de darle sentido al propio dolor es una de ellas. El padre José Luis Martín Descalzo nos narra en una de sus historias cómo recibía la carta de una mujer que había estudiado medicina, pero que después de la llegada de los 4 hijos que tenía, había abandonado, dejado de lado su profesión. Pero después de hacerlos crecer durante los primeros años, decidió regresar al hospital, a la consulta, al contacto con los pacientes. Y es a raíz de ello que escribe esta carta consultando al padre José Luis, preguntándole qué hacer. Porque en el hospital, en las consultas, en el contacto con los enfermos, con aquellos hombres y mujeres que padecían el dolor, no solo físico, sino emocional y en muchos aspectos el dolor del alma, el dolor del espíritu, decía ella: quisiera huir y regresar a mi casa y estar con los míos. Sé que es mucho más cómodo solo ir a misa, solo rezar por ellos, solo pedirle a Dios que les ayude en medio de sus necesidades.
pero yo sé de medicina. He dedicado mis años de juventud a aprender cómo acompañar a estos pacientes. Y claro, ver todo ese dolor, el mismo corazón de la doctora le sangraba. Y entonces la pregunta era, ¿huir o sangrar? Es decir, huir del dolor que viven los demás o detener las hemorragias del dolor de aquellos que están cercanos. La tentación para todos es huir del dolor, no solo del propio, sino también del que sufren nuestros seres queridos. Por eso el padre José Luis Martín Descalzo definirá el dolor como un verdadero misterio, al cual hay que acercarse a él de puntillas, con silencio, con mucho respeto, porque en realidad nosotros no sabemos todo el dolor que hay dentro de las personas. Claro que tenemos que aprender a consolarlos, a acercarnos, a tenderles la mano, pero el verdadero dolor y la profundidad del mismo solo lo sabe la persona que lo está viviendo. Por eso, tratar de comprender el dolor es indudablemente aceptar que el dolor es una realidad de nuestra propia vida y respetar el sentimiento de dolor, de sufrimiento que el otro tiene. Cuando nosotros nos acercamos así, entonces aceptamos el dolor como parte de nuestra vida y comenzamos a darle un sentido más profundo, porque entonces estamos llamados a lo que el Señor nos dirá más adelante. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. En ningún momento Jesús, el Señor, quiso huir del dolor, ni del propio, ni de aquellos que padecían el dolor. En los evangelios podemos encontrar muchas narraciones de cómo Jesús se acerca a la vida del hombre para liberarlo del dolor que vive. Esos endemoniados que eran corridos de sus comunidades, aquel hombre que vivía entre el cementerio, entre los muertos, encadenado, aprisionado. Jesús va y libera a ese hombre del dolor que lo posee. Y entonces Jesús le da la libertad y la misión de compartir con su familia y con los suyos lo misericordioso que Dios ha sido con él. Porque a eso se acerca Jesús a la vida del hombre, a liberarlo de su dolor y de su sufrimiento. Porque el dolor y el sufrimiento no son parte del proyecto de Dios, son consecuencia de nuestra lejanía del Dios amor, de la fuente del amor. Jesús se acercará a los leprosos para sanarlos, se acercará a aquellos que no pueden caminar para levantarlos, aquellas mujeres y hombres de su tiempo que con muchas enfermedades acudían a Él y queriendo solo tocar la orilla de su manto, con toda la fe sabían que podían sanarse. Indudablemente que Jesús fue médico de cuerpo y de alma de muchos hombres y mujeres de su tiempo, y lo ha sido a lo largo de toda la historia que nos ha acompañado a cada uno de nosotros. Tú y yo mismo hemos experimentado la sanación de Jesús cuando le abrimos el corazón y le da sentido al dolor que sufrimos y que padecemos. Él mismo, en la pasión, en la muerte en cruz, en aquellos momentos donde sus discípulos lo traicionaban con un beso o lo negaban de frente a la servidumbre, Jesús experimentó el dolor no solo en el cuerpo, sino el dolor también en su corazón. El evangelista Lucas nos narrará que en el momento de la oración en el huerto, Jesús sudaba gotas de sangre. Era precisamente la experiencia del sufrimiento en su propio cuerpo, en su propio espíritu. Él le da verdadero sentido al dolor. Con su muerte en la cruz, redime nuestro sufrimiento y le da sentido, porque Jesús ofrece su dolor, su vida, su pasión y ofrece todo lo que tiene por la salvación de los demás. Ofrecer nuestro dolor por el bien de otros también es parte del sentido profundo de aquello que vivimos y muchas veces nos desgarra por dentro. Cuántos dolores y sufrimientos cada uno de nosotros hemos vivido por amor, por entrega, por generosidad, por mostrarle al otro que nuestro corazón
está para amarlo y no para condenarlo. Jesús nos enseña como el maestro del dolor, no solo a sufrirlo, sino a redimir su vida a través del sufrimiento. Así lo dirá la carta a los hebreos, que padeciendo el dolor y el sufrimiento, aprendió a ser obediente hasta la muerte en cruz. Ahí es donde Jesús nos quiere llevar también a nosotros a través de la fe, a ofrecer nuestra vida, nuestros dolores, para salvación de los demás. Todos aquellos que han tenido la posibilidad de darle verdadero sentido a su dolor a través del amor, saben perfectamente que pueden acercarse de una manera completamente distinta a los que sufren, porque suelen ser infinitamente más empáticos, mucho más misericordiosos. Así lo era Jesús cuando contemplaba aquellas multitudes que andaban como ovejas sin pastor. Y era la misericordia movida en sus entrañas que lo movía a hacer algo para que las personas salieran de ese dolor, de ese sufrimiento, de ese abandono. El dolor se convierte así en la gran oportunidad para manifestar el amor. Jesucristo le da sentido al dolor a través de su muerte, porque solo el dolor es entendido a través del amor. Solo el que ama puede darle un verdadero sentido al dolor. Así Jesús será el buen samaritano, que es capaz de bajarse de donde está para ir ante el hombre que sufre, para ir ante aquel que padece necesidad y llevarlo a un lugar seguro después de haber curado la emergencia. El verdadero sentido del dolor es hacernos más humanos, más capaces de mirar el dolor de los demás, el sufrimiento de los demás y no ser insensibles ante ello, no pasar de largo como lo hizo en aquella ocasión el levita o el sacerdote que no quisieron tocar al hombre caído en desgracia. Tú y yo muchas veces hemos experimentado el dolor en nuestra propia vida y el llamado del Señor es precisamente ese, que desde tu propio dolor y sufrimiento aprendas a acercarte a aquellos que necesitan y que sufren. En realidad, somos hermanos que tenemos muchas heridas en el corazón y nos acercamos a los que también padecen sus propias heridas. Somos sanadores heridos, es decir, los que nos acercamos con toda compasión, ternura y misericordia, pero sabiendo que padecemos nuestros propios dolores. No nos quedemos cruzados de brazos. Miremos a Jesús como Él, extendiendo sus brazos en la cruz, abre el sentido del profundo amor para mostrarles a los que sufren que no están solos. Hoy tenemos que abrir los ojos para contemplar a aquellos que tienen hambre, los que tienen sed, los enfermos, los encarcelados, tal como nos lo dice la parábola del Evangelio de Mateo. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Estaba solo y desamparado y acudiste en mi ayuda. Por eso la palabra será: vengan benditos de mi Padre, a tomar posesión del reino preparado para ustedes, los que tuvieron compasión y misericordia con los que sufrían. Démosle un verdadero sentido al dolor que vivimos y solamente lo podemos hacer a través del amor. Cuando tú estés padeciendo el dolor o el sufrimiento, permítele a otros que se acerquen a ti y te puedan ayudar. Dales la oportunidad de ejercer ese amor y esa caridad también contigo cuando sufres. Pero la otra invitación sería la que nos corresponde a cada uno de nosotros. Cuando tú contemplas a alguien cercano a ti que está sufriendo, que tiene dolor en su vida, el Señor te está llamando de manera muy evidente a que te acerques a Él. A que con el mismo corazón que Jesús lo hacía, muestres no solo empatía, sino misericordia, compasión, ternura para el que necesita. Muchos de los que van a recibir este material participamos en comunidades parroquiales, en pequeñas comunidades, en grupos, en apostolados. Que tu fe te lleve verdaderamente a curar el dolor y el sufrimiento del otro. Que tu fe se convierta, traducida en el lenguaje del amor,
en un testimonio para los demás. Solo podemos decir que creemos en Cristo cuando amamos a los hermanos y sobre todo a los más pequeños, a los más débiles, a los más necesitados. Darle verdadero sentido a nuestro dolor es no solo superar el nuestro, sino ayudar a que los demás superen también sus propios dolores y sufrimientos. A imagen de Jesucristo el Señor, que aún padeciendo en la cruz, amó hasta el extremo, pidiendo perdón por aquellos que no sabían lo que hacían al condenarlo, al provocarle la muerte en cruz. Que el sentido redentor y salvífico del dolor que Jesucristo nos mostró, lo vivamos cada uno de nosotros. Si este video te gustó, dale like, compártelo con todos aquellos que tú consideres les pueda ser de utilidad. No te olvides de invitar a otros a que se suscriban a nuestro canal. Y recuerda, yo soy Dracma, tú eres Dracma y todos somos Dracma. Bendiciones para todos. Soy el Padre José Carmen. Dracma. De lo perdido, lo encontrado.